Señoras y señores, muy buenas noches. El día de hoy les hablaré sobre un tema muy importante, tanto para el estudiante como para el profesional del derecho. Y este tema se denomina el argumento. Para empezar a hablar sobre el argumento, debemos comprender o saber qué es la argumentación. Y la argumentación es un conjunto de ideas o razones que sustentan y apoyan a una afirmación o conclusión sobre un determinado tema. También la argumentación sirve para una persona convencer sobre un punto de vista o posición a una o varias personas. Entonces, entendemos que el argumento es un conjunto de dos o más proposiciones que se encuentran relacionadas la una de la otra. Es tanto así que la proposición denominada premisa debe dar soporte a la preposición denominada conclusión. Entendiendo de una manera más sencilla al argumento como un enunciado oral o escrito sobre un argumento que sirve para justificar algo, calificándole como verdadero o falso. Para establecer si un argumento es bueno o malo, hay que tener en cuenta dos cuestiones. La primera, que las premisas sean verdaderas. Y la segunda, que la inferencia sea legítima. De igual manera, debemos tener en cuenta que estas dos cuestiones son independientes la una de la otra. Por un lado, la verdad de las premisas de un argumento no siempre deben llevar a que la inferencia sea legítima. Y por el otro, una inferencia legítima no siempre debe partir de las premisas verdaderas. Pues bien, una vez analizado y explicado qué es la argumentación como el argumento, pasaremos a abordar el tema sobre los tipos de argumentos que existen. Esto, de igual manera, es de mucha importancia, tanto para el estudiante como para el profesional del derecho, ya que aquí observaremos algunos de estos tipos de argumentos que utilizamos en nuestros debates jurídicos. Como segundo tema, tenemos los tipos básicos de argumentos. Comúnmente, los estudiantes, como los profesionales del derecho, utilizamos los siguientes tipos de argumentos. Como primer argumento, tenemos el argumento basado en una fuente personal fiable. Como segundo argumento, tenemos el argumento basado en relacionar datos. Y como tercero y último argumento, tenemos el argumento sobre el lenguaje normativo. A continuación, expondré el primer tipo de argumentos. Como primer tipo de argumento, tenemos el argumento basado en una fuente personal fiable. Este tipo de argumentos los utilizamos para defender nuestras ideas y opiniones, utilizando argumentos de profesionales en el ámbito, así como de testimonios directos que conozcan sobre la temática en común. Dentro de estos tipos de argumentos, de igual manera, se puede utilizar frases como citas, pero estas frases deben tener coherencia de acuerdo a la temática y de igual manera deben ayudar a sustentar la opinión u idea. Dentro de este tipo de argumentos tenemos los siguientes.
argumentos basados en el juicio de expertos, argumentos basados en citas de autoridades, argumentos por testimonios, argumentos circunstanciales contra la persona y por último, argumentos apelando al conocimiento comúnmente aceptado. Como segundo tipo de argumentos tenemos los argumentos basados en relacionar datos. Generalmente, cuando elaboramos un discurso argumentativo, recurrimos a este tipo de argumentos basados en datos y hechos. En este tipo de argumentos se basa en cifras y en datos que son incuestionables. La utilización de datos y hechos dentro de un argumento es más complejo de lo que se cree, ya que muchas veces se confunde a estos con opiniones. De igual manera, dentro de este tipo de argumentos tenemos los siguientes: argumentos basados en muestras o signos, argumentos desde la correlación a la causa, argumentos de la causa al efecto, argumentos probabilísticos, argumentos desde la analogía y por último, argumentos desde el ejemplo. Y como tercer y último tipo de argumentos tenemos el argumento sobre el lenguaje normativo. En este tipo de argumentos se hace más enfoque sobre interpretar la ley, basándonos en enunciados de normas establecidas, reglas e incluso precedentes. Y por último, dentro de este tipo de argumentos tenemos los siguientes: argumentos basados en conceptos o definiciones, argumentos basados en una definición arbitraria o ambigua, argumentos basados en reglas, argumentos basados en la excepción a una regla y argumentos basados en precedentes. Y como tercer y último tema en general, hablaremos sobre los esquemas y evaluación de argumentos. Es muy importante el conocer qué tipos de argumentos utilizamos al momento de defender nuestra tesis o hipótesis. Según Walton, los esquemas de argumentación son las formas de argumentos que nos permiten identificar y evaluar los diferentes tipos de argumentos en el discurso cotidiano. Es por esto que existen algunos esquemas o modelos, como el de Tullman, que nos permite no únicamente identificar qué tipo de argumento utilizamos, sino evaluar dicho argumento que se produce. A continuación, un claro ejemplo utilizando el modelo de Tullman dentro de un argumento basado en el juicio de un experto. Lo que un experto en un campo afirme sobre ese campo es verdad. C es un campo de conocimiento u opinión experta. E es un experto en el campo C. E afirma que sabe que A es verdadera. A está dentro de C. Por tanto, A podría posiblemente ser tomado como verdadera. Así como realizamos este ejercicio de evaluación de argumentos con el argumento basado en el juicio de un experto, lo podemos hacer con los demás tipos de argumentos que analizamos anteriormente. Pues bien, eso ha sido todo con respecto al argumento. Espero que este video les haya gustado y sea de su agrado. Muchas gracias.